sueño ayer, Rulo. A ver, contame. Un sueño medio difuso. Era como... Contanos. Un bosque con pinos, otoño, hacía frío, pero estaba soleado. Y te veía en medio del bosque, ¿viste? Tipo era Proyecto Blair Witch. ¿Te acordás de la película esa? Sí. Un choreo hermoso. Bien. ¿Te acordás vos? Con una camarita que se movía todo el tiempo. Y hablemos de la segunda parte. Te olvidaste cómo robarle la plata a los espectadores. Toma uno. Bien. Y lo veía un Rulo y yo gritaba, Rulo, en medio del bosque, ¿viste? Rulo. Toda una cosa media, ¿no? Y te veía enrollando un barrilete. Después no me desperté. Vamos a empezar así la columna. Es que en un bosque hay que enrollar el barrilete porque se te enganchan las ramas. Claro, exactamente. Claro, era por eso. No sé si lo relaciono con el diálogo que me contaron de un canal de televisión en el control. Que no puedo desclasificar todavía. Ahora contalo. Tirate la... ¿Lo cuento? Sí, contalo. No, pero tiraste la piedra no voy a contar quién me lo dijo. La onda. No voy a contar quién me lo dijo, ¿no? Contalo hasta donde vos te parezca, sí, contalo, ¿cómo no? Bueno, espera que lo estoy buscando. Buscalo. ¿En un canal público? A ver, vamos a ver de qué se trata. Mientras tanto, me lo manda, no puedo decir quién me lo dijo. Bueno, a ver. No puedo decir quién me lo dijo. Comentario que escucho recién en la cucaracha desde el control. Sí. Dice alguien, que no sé quién. 2 puntos, comillas. Lo mal que andará Guzmán, que hasta Rulo le soltó la mano. Rulo, mi amigo Rulo. ¿Qué más? ¿Hasta ahí? Hasta ahí voy a contar. No voy a contar más nada. Me llega esto, no sé si sería, no sé dónde pasó. No, tendrá que ver, mira, el viernes te doy una anécdota que ¿Vas bajando el cuadro de Martín Guzmán? No, ningún cuadro, sobre todo el cuadro estadístico que tiene lo que mira, viste que tiene pantalla, no sé si vieron, si se fijan en las fotos del despacho de Guzmán, tiene así como 2 o 3 paneles, o sea, como si fueran pantallas gigantes, donde tiene las cotizaciones, qué sé yo, de Wall Street, de alguna otra cosa. Yo lo que le bajaría a esos cuadros, digamos, que no le preste tanta atención ahí. Proceda. Y que le preste atención a otro tipo de cosas, me parece que... ¿Es la primera crítica que le haces a Martín Guzmán en los últimos 8 años? No, creo que no es la primera crítica que le hago. De todas formas, sí, me pasa algo, y el viernes me lo preguntaron y lo expliqué, que viene bien ahora. El viernes bien. Cuando fui a dar la charla a la Biblioteca Popular de Saavedra, me preguntaban algunos que me escuchan y me siguen, me dice, ¿cómo haces para combinar? Tener que explicarle, así me dijeron, tenés que explicarle la economía a Toñetti y después, un rato después, tenés que explicársela a los televidentes o a los que están en la televisión pública. Bien. Y la explicación que di es la siguiente: a la mañana con Toñetti tengo que pelearme para decir que la crítica a la política económica no pasa por criticar a la persona, porque si criticamos a la persona caemos en el absurdo de, por ejemplo, decir ¿cómo están las jubilaciones? Compartimos más o menos todo que están como el orto las jubilaciones. Están mal. Entonces, ¿vamos por la cabeza de Fernanda Raberta? O decimos, ¿quién la votó a Fernanda Raberta para estar ahí al frente? Y me parecería un absurdo total plantear la cosa así y cargar sobre Fernanda el tema de las jubilaciones. Y sobre Guzmán, me parece que también es un absurdo cargar sobre él, porque en todo caso, el mismo jueguito que hiciste antes para decir, ¿quién dijo esto? Melcoñán puesto 2 veces, Redrado puesto 2 o 3 veces, Álvarez Agís puesto 1 vez, ponele. Es el mismo juego para decir, ¿y quién reemplaza a Guzmán si se va? Seguro que no tenés que cambiar los nombres que decir para ver quién dijo esto con respecto a quién lo reemplazaría en esta circunstancia. Yo tengo mi candidato, si me estás preguntando. ¿Y te lo van a pedir a vos o a Cristina Fernández? ¿Quieren el candidato o van a poner uno? No, si me preguntan a mí, yo tengo el mío. ¿Qué? Bueno, está bien. Rulo de la Torre. Bueno, está bien, digamos, pero... ¿Agarrás o no agarrás? No, con este gobierno no. Fuertes declaraciones. No, estamos digamos, al aire, las Rulo, condiciones estamos al aire, Rulo. Las condiciones que pondría o que le pediría que ponga a quien sea candidato sería tener que cambiar toda la política. No, es lo mismo decir...
Es decir, ¿Ves por qué sacarías son a Feletti del Secretaría de Comercio. No, le daría otro contexto para hacer la política de Feletti, que no sería esta. Por eso recién le decíamos a ¿cómo se llama? Luis Campos, cuando lo entrevistábamos. Le dije al final eso, me pareció muy, muy interesante hacia dónde llegó la cosa, que el problema está no en cómo le jugás la carrera a la inflación, sino cómo parás la inflación, cómo le cortás las piernas a la inflación. Porque no, esa carrera no se la empatás, no que no se la hagan, no se la empatás nunca. Ni siquiera en la estadística, porque si la empatás en la estadística también estás perdiendo porque algo se te oculta ahí. Por ejemplo, hoy aumentan los precios, entonces te aumentan los sueldos en la misma proporción. Pero el aumento de precios ya está en la góndola, y tu aumento de sueldo lo vas a cobrar a fin del mes que viene. Ya perdiste. Ya te hice perder entrada, aunque vos te fuiste con un empate abajo del valor. Bien, la noticia de la mañana va en el sentido de tu razonamiento y del que hablábamos más temprano. Entonces me parece, lo que sí, bueno, déjame completar esto con respecto al tema Guzmán. Lo que sí está haciendo ahora Guzmán, explicitando una política totalmente perversa en esta materia. Lo que antes no hacía, ahora la asumió como propia esa política, porque también, digamos, Guzmán, al igual que Alfredo Casero, podríamos tomar las 5 mejores notas que hizo Guzmán, por ejemplo, para Página 12, durante la época del macrismo, y te aseguro que coincidimos en un 120% con lo que decía. Claro. Pero estás duro hoy, el Martín que preferimos, por lo menos, digo, claro, el Martín que lo digo en primera persona del singular, que prefiero, es ese, obviamente no este. Hoy yo creo que Guzmán asume un discurso de un gobierno que salió a la defensiva o a la contraofensiva en una disputa interna que tiene con el otro sector, el Frente de Todo, con un discurso realmente espantoso. Digamos, defende lo que acaba de explicar el profe Viñez, que está impecable. Es decir que no hay país que no haya aplicado los subsidios, inclusive yo te diría más, que no haya aplicado déficit fiscal para desarrollarse, pero hay 1000 ejemplos, como él dice, y algunos demasiado elocuentes. Corea del Sur, por ejemplo, ¿cómo ustedes se creen que Corea del Sur pasó de la nada a ser una potencia occidental industrial? Ordenando la macro. Sí, ordenando la macro por la venta mayorista, que decir que tenía. Así que nada, es el tema. Me parece que valió la pena, aunque detenernos en este punto, porque me parece más interesante que lo que tengo para la columna, que simplemente es una referencia. Después lo de la columna lo dejamos, si te parece, para mañana. Perfecto, ¿okay? Sí. Lo dejamos para mañana. Te tiro bastante interesante sobre el tema de lo que está viendo, la discusión que está viendo acerca de la política económica. Se está abriendo un debate, ¿no? Fuertemente. Hoy salió a la mañana la noticia económica del día, de la mañana, va un poco en el sentido de lo que estás diciendo vos, va un poco en el sentido de lo que decía más temprano Luis Campos conversando con nosotros, de la CTA, un gran anuncio salarial por parte de Axel Kicillof. El aumento será de 60% en varios tramos, pero 60% para docentes, para trabajadores estatales y para médicos. Ya hace minutos conversábamos también con Jorge Duarte, ya podemos afirmar de que el piso de la discusión salarial está entre los 55 y los 60, más cerca de los 60. Insisto sobre el tema de aquellos que tienen la capacidad de tener una silla y sentarse alrededor de una mesa, ¿no? Estamos hablando de un sector que, en el caso de los trabajadores privados, son 6 millones de trabajadores, nos dijo Luis Campos, más 3 millones y medio de trabajadores estatales, Rulo. Sí, tal cual, un poco en lo que decía, en la línea de lo que decía Luis Campos. O sea, son políticas defensivas que con el tiempo no sabes siquiera si van a ser suficientes o no, porque como decíamos más temprano, el tema de la inflación es una incógnita, un tema que está en desarrollo. El crecimiento de la inflación es un tema en desarrollo, como se suele decir, porque realmente yo por lo menos en estas políticas no veo que se le esté poniendo ningún control ni ninguna limitación. Al contrario, están jugando varios factores que actúan como retroalimentación de la inflación: el aumento de los combustibles, el tema de la aceleración de las mini devaluaciones cambiarias, y que cada vez son menos mini,
está provocando que este proceso... El tipo de cambio oficial, ¿no? Claro, el mismo el tipo de cambio oficial, que es uno de los pedidos del Fondo Monetario, ¿no? Aceleren la devaluación del tipo de cambio oficial, que quedó muy retrasado en el año 2021, ¿no? Pues la devaluación fue del tipo de cambio oficial de 20 puntos y la inflación fue de 50, que por otra parte demostró que ni siquiera para este tipo de inflación como ancla no le sirvió. Claro, no funciona como ancla. Hay algo que dejó Kicillof y dijo ayer. Las palabras de Cristina en Chaco, dijo Kicillof en Reader, desataron nuevamente una avalancha de respuestas de nuestros, y acá está el tema, monetaristas frustrados. ¿Quiénes serían los monetaristas frustrados? Porque si uno piensa en, no sé, en una hipotética marcha, la marcha del orgullo monetarista, iría... Me encantó eso, No, lo digo sin... alguien que esté orgulloso de ser monetarista. Sí, te sigo, a ver. Bien, iría Milei, iría Melconian, iría Redrado, ¿no? Claramente. Estarían, no son los monetaristas que están contentos de serlo, que lo dicen públicamente y demás. Los monetaristas frustrados serían que quieren ser monetaristas, pero o no se animan y demás. ¿No? Lo interpreté así. Que no salieron del closet, decían. Serían los monetaristas que no salieron. Están saliendo. Claro, bien. ¿Se refería a Guzmán y a Culfas? Pregunto yo, porque, a ver, si uno piensa en monetarista, en Redrado, no es un monetarista frustrado. No, a ver, inclusive te dirá... Es un monetarista realizado. ¿Y los que fueron funcionarios son frustrados porque les salió mal? No creo tampoco, ¿no? Un Sandleris, un Sturzenegger, ¿son monetaristas frustrados en esa puede definición? ser, no sé, no hay aclaración. No creo, ¿no? Por eso. Porque insisten en la línea, no es que se bajaron del... Insisten en asociar a la inflación mecánicamente con la emisión monetaria, ¿no? Por eso, cosa que, dicho sea de paso, no se verificó, y ahí muestra el gráfico del año 19, donde la emisión monetaria fue muy baja y la inflación fue de 54 puntos. Bueno, Rulo, mañana hacemos la columna, ¿te parece? Dale, cómo no. Muy bien. ¿El título de la columna era? El título era por la evasión fiscal del sector rural. Te cuento, te tiro una pastillita, que en realidad esto no era parte de la columna, pero está ahí picando. Hay un importante dirigente rural que está comprometido en estos temas. Nada más. Un importante dirigente rural que está comprometido... Tema de evasión. En estos... con el tema, sí, ya sé quién es, ya me imagino quién es. Bueno. 11 y 2 minutos. Ya volvemos. Adrián querido. Sí, dos cosas para... Claro, dos cosas para bajar de la rosca y el palacio al bolsillo de la dama y el caballero. Hoy empiezan las audiencias por el aumento de luz y de gas. Ayer hubo una solicitada de una treintena de organizaciones sindicales y empresarias contra una eventual modificación de la tarifa. Muy variopinta la convocatoria de esa solicitada, de la CTA y la CGT, a casi todas, si no todas las asociaciones pymes, de empresas pymes y comercios. El planteo que se hace ahí es que cualquier modificación de la tarifa va a impactar en la estructura de costos y que no hay margen para ningún impacto en ese sentido. Hay, por supuesto, también un dato político ahí, porque a excepción de la CGT, por eso digo que la presencia de la CGT sorprendió, todas las demás se consideran, muchas de ellas, parte de un espacio político que podríamos denominar como pankirchnerismo, una cosa así, un kirchnerismo ampliado. Pero está la CGT ahí también reclamando contra una política que el gobierno está empujando desde el momento que se comprometió a hacerlo con el Fondo Monetario Internacional. Así que hay que ver qué evolución tiene y si, como se dice en esa solicitada y como nos dijo ayer uno de los firmantes,
no se termina judicializando la discusión por las tarifas, ¿eh? Ojo con eso. No descartaría, pero aparte que se termine judicializando por iniciativa de sectores que están integrados a... Ayer salió una importante solicitada, vos diste Claro, cuenta claro, de eso sí, en sí, tu sí. show radial, de diferentes asociaciones, tanto de sindicatos, ¿no?, de trabajadores, como de empresarios, de pymes y vinculados a la producción, manifestándose en contra del aumento de tarifas. Claro, que claro, tiene, ¿no? tal cual. Bien, Bueno, bueno, hay que eso- escuchar el presidente. Sí. ¿Querés decir algo más? Perdón, porque quería pasar No, y después, pero para ir un ida y vuelta con el rulo, dato que me sorprendió de ayer, Sí. la Argentina está en sus niveles máximos de exportación de carne en 18 años. Sí. Evidentemente, está siendo exitosa la política de exportación, pero claro, el lado B de esta historia es que sigue subiendo el precio. El promedio de aumento de la carne, según CICRA, que es la cámara que agrupa al sector, o una de las cámaras que agrupa al sector, es de 6.3 de incremento de precios desde primavera para acá, porque antes de la primavera había un bloqueo a las exportaciones. Bueno, ante esto se está preparando una sustitución de carnes, pero para el consumo interno. Bueno, esto si querés, y si el rulo recoge el A guante ver, del debate, el dato, lo charlamos. déjame, Lo charlamos. no quiero pasar por alto el dato que acabas de dar, Mm. y vamos a escuchar ayer una frase del presidente que también me gustaría la interpretación de ustedes sobre la frase del presidente, y ya estamos con la ley de alquileres con Eva Morera, tenemos mucha información esta mañana, además está Nico Márcico con todo lo que quedó de la reunión del almuerzo ayer de Macri con los gerentes de su empresa. No quiero pasar por alto que acabas de decir que la Argentina batió el récord de los últimos 18 años de exportación de carne, mientras se bate el récord a la baja, hay que decir, de consumo de carne per cápita. Claro. Son dos estadísticas o dos números estadísticos que se cruzan, que tienen una expresión política. Sí, es que el dato en el medio es que no aumentó la producción. Hay más exportación con la misma producción. Obviamente, la consecuencia la paga el consumo. Claro, Bien. porque aparte de eso, la contracara, el rulo, es que el promedio, a mí me sorprendió el promedio de aumento desde primavera para acá de 6.3. No es que me sorprendió porque no sabíamos que estaba aumentando la carne, sino porque es un periodo de tiempo donde coincide con políticas de contención de precios, por decirlo de algún modo, ¿no? Ujú. Muestra los límites de esa política también. Tal cual, tal cual. Vamos a escuchar a Alberto Fernández en el día de ayer, estuvo en el Congreso del Gremio de Sanidad, en un ratito también con mayores precisiones con Jorge Duarte, con información muy al minuto de lo que sucede en el mundo sindical, con el paso al costado de Carlín Hueso Campo. Dijo esta frase, que yo la leí, la leí en una de las crónicas del encuentro del gremio de sanidad, y le pedí a la producción, a nuestra compañera Lucía Suez, al licenciado Nicolás Lacaba, a quien saludamos, también saludamos obviamente a Silvio Soler, que está en la operación técnica. Escuchen esta frase del presidente Alberto Fernández. Les hablo con esta franqueza porque antes que presidente soy un militante político. Y la política no es otra cosa que administrar la realidad. Bien, ok. Bueno, había escuchado que... Bien, este es el testimonio entonces de Alberto Fernández. Vamos a escuchar otra frase más de Alberto, el audio número 2, por favor. Así como me ocupé y me sigo ocupando y me voy a seguir ocupando de que el trabajo crezca en la Argentina, voy a trabajar incansablemente para que el bolsillo de los argentinos sea cada día más fuerte, para que cada vez haya más bolsillo, más dinero en el bolsillo de los que trabajan. Para eso hay que trabajar. Muy bien, estas son las frases de Alberto antes de subirse a un avión, ahora está en Europa, bueno, planteando la discusión sobre la política de ingresos, Sí. ¿no? Sin ánimo de contradecir al presidente, hay un informe de estos días de la Universidad de Cuyo donde evalúa el devenir del poder de compra de los salarios y de su valor en dólares. Entre enero y febrero los salarios tuvieron una caída de su poder adquisitivo del 1.6%.
Esto es un informe, insisto, del Observatorio Económico Regional Urbano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCUYO. Y el acumulado, si vos ves la progresión, entre marzo y abril, la caída llega al 2,5%. Es decir, no se estaría, la caída del poder de compra estoy hablando, no se estaría verificando, digamos, esta idea de que se amplía la cantidad de dinero en el bolsillo. Tal vez sí, pero en términos de más billetes, digamos, ¿no? Pero tampoco igual, ¿no, Rulo? No es que se está ampliando tampoco la base monetaria. No, para nada. Y te agrego el dato que estás dando la referencia con asalariados y se sabe que ingresos de los no asalariados van muy por debajo de eso, ¿no? Sí. Y después, mirá, me acordé una cosa, Rulo. A ver. Hay un lío grande, porque estamos hablando en definitiva del modelo, ¿no? Cristina decía el viernes en su discurso que a su modo de ver el gobierno propicia un modelo de exportación con salarios bajos. Estoy haciendo un resumen, ¿no? O sea, privilegia las exportaciones y con salarios bajos. Bueno, las exportaciones lo veíamos recién con el tema del récord de la carne y el impacto que esto tiene en el precio del mercado local. Sí. Hay un lío enorme. Parte de esto se vio en un cruce público entre Culfas y Grabois, por el tema de la importación de bovinas y de cartón. Porque esto está afectando a un sector de trabajadores de la economía popular, digamos, los llamados cartoneros. Son unos 150.000, algunos de ellos agrupados en federaciones, otros no, que se están viendo afectados por esta política no de exportación, sino de importación, de apertura de la importación. Hagamos un punto. Estamos en el tramo final. Eva, muy importante lo que tenés para compartir con nosotros, los detalles del proyecto de la ley de alquileres que está promocionando un sector del Frente de Todos. Eva. El proyecto no es un proyecto que va a ser el dictamen final, sino es un proyecto que se presenta, que va a hacer sus aportes. La iniciativa tiene como particularidad un montón de beneficios impositivos, beneficios que operarían sobre el régimen de monotributo, sobre ganancias y sobre bienes personales. Y plantea también créditos para la refacción de inmuebles a través del Procrea. Y además, métodos alternativos para la resolución de conflictos a través de la Ley de Defensa del Consumidor. Hay un punto interesante que lo que plantea es que el canon locativo mensual del alquiler va a estar fijado en el contrato o sea, no puede superar el monto equivalente a 2 salarios mínimos vital y móvil. ¿Qué quiere decir esto? Que para acceder a los beneficios, los contratos no pueden superar el equivalente a 2 salarios mínimos vital y móvil. Esto me parece como... el beneficio, ¿cuál sería de términos? Los beneficios impositivos. Todos los beneficios. Se sabe qué impuesto, digamos, no sé, ganancia, bienes personales, ingresos brutos. Ganancias y bienes personales. Ganancias y bienes personales. Los que plantea son 2 impuestos federales, llamémoslo, ¿no? Después hay otros impuestos o tasas, no sé, la BL, ¿no? O eventualmente ingresos brutos y demás. Entonces, si el monto del alquiler no supera 2 salarios mínimos, el propietario tendría un beneficio impositivo. ¿Es así lo que están promoviendo? Exacto, sí. Muy bien. Bueno, ahora, sí. Esto es un proyecto que se va a sumar a los otros proyectos que ya presentó el Frente de Todos, y seguramente se haga un dictamen con partes de cada uno de estos proyectos que está presentando. La idea es sumar esta idea al proyecto final, al que finalmente tenga dictamen de comisión. Esto estás queriendo decir. Exactamente, sí. Ahora, ¿va a haber un único dictamen? No va a haber un único dictamen. El Frente de Todos va a ir con un dictamen, Juntos por el Cambio va a ir con otro dictamen, y Avanza Libertad va a ir con otro dictamen que lo que va a plantear es la derogación directamente de la ley. Que no haya ley. Está muy complicado. Que no haya ley. Directamente derogar y que
Lo regula el mercado. Claro, claro. Eva, hay como una especie de fecha límite, ¿no? De deadline, ¿no? La oposición que planteaba esto decía que quería que la ley salga dentro de un mes. Ese plazo ya casi está cumplido, ¿no? Ya está, sí, estamos en el plazo. Estamos en el plazo y con muchas dificultades en la comisión para generar los dictámenes, porque tampoco no es que solamente tiene dificultades el Frente de Todos para ponerse de acuerdo. O sea, las dificultades son al interior del Frente de Todos para ponerse de acuerdo, y también hay otros dictamen por parte... Recordemos que la ley actual fue... la autoría de la ley actual, más allá de que se buscó una síntesis, es Daniel Lipovetsky, cuando era diputado nacional, ahora es diputado de la provincia de Buenos Aires, y por lo que me cuentan, tiene la vocación, la voluntad de ser candidato a intendente de la ciudad de La Plata, Daniel Lipovetsky, ¿no? Un hombre dedicado a la política, muy vinculado o cercano a Daniel Angelici, a quien fuera el presidente de Boca. O sea, el autor, digamos, el que fue el miembro informante, el que llevó la voz cantante, el que promovió la ley, de la ley actual, entre otros, quiero decir, pero uno de los rostros más identificables fue alguien, un dirigente del PRO, ¿no? Sí. Digo, fue una ley con consenso. Sí, fue una ley con mucho consenso, sí. Yo recuerdo cuando se sancionó la ley, las manifestaciones públicas de Juan Maquieira, que en ese momento era integrante del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, del IBC, ¿no? Que es uno de los hombres clave del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, es el compañero de la vida, el marido, el esposo de María Migliore, que es la ministra de Desarrollo Social, también públicamente manifestándose a favor de la ley de alquileres en aquel momento. Pero, bueno, pareciera ser que la ley tuvo por A, por B, por C, digamos, cada uno le da la explicación que quiere, tuvo muchas dificultades para la aplicación, ¿no? ¿no? Pues generó distorsiones, por lo menos en el mercado de la oferta. Sí, yo no creo que la culpa, ¿no? Sí, no sé si no creo que la culpa la tenga la ley igual. No, las leyes finalmente no tienen la responsabilidad, pero después, en mi modo de ver las cosas, no soy un especialista del tema, y seguramente va a haber alguien ahí que nos va a refutar, en mi modo, en mi observación, no soy un especialista del tema, pero es muy distorsiva la inflación, digamos, y no solo que tenemos inflación alta, sino que, bueno, como lo hablábamos recién con Luis Campo, o si yo te pregunto a vos, Eva, o si vos le preguntás a quien vos quieras, y si le preguntamos a Rulo, que está muy informado, o le preguntamos a Nico, ¿cuál va a ser la inflación de este año? ¿Alguien te la puede responder? Digamos. Entonces, ¿qué perspectiva de hacer no deja de ser un contrato comercial, una transacción comercial de mediano o largo plazo, porque 2 años es un mediano plazo, o 3 años es casi, en la Argentina podemos decir que es un largo plazo, sobre una variable que es absolutamente desconocida. Algunos dicen que la inflación de este año va a ser de 70 puntos. Te digo las que están mirando en Casa Rosada, Dani, están mirando 3 cifras en Casa Rosada, a ver qué tiene Rulo también con esto. Una es la que vienen siendo consultadas, no las consultoras habituales, que vienen dando cifras antes de que salgan las cifras del INDEC, como vamos a conocer en el día de hoy, que vienen dando un estimativo del 60%. Hay un sector después también vinculado a Redrado y demás, que está dando alrededor del 70% de inflación, pero le empezaban a prestar atención y a dar bolilla esta semana a una cifra que viene del sector del ex ministro de Economía de la Nación, Cavallo, que está diciendo que la inflación de este año puede ser de 80%. Así que es como estamos con un PRO de igual, ¿no? 60, 70, 80, 6, 7, 8, y alguno va a salir, pero te digo cuáles son las cosas que se están mirando y prestando atención desde la política y desde algunos sectores de la coalición gobernante. Bueno, gracias, Nico. Bueno, para ir cerrando, ¿algo más, Eva? Sí, ¿qué es lo que se está discutiendo en torno al mecanismo de ajuste? Una propuesta del Frente de Todos, algo que se viene trabajando, que creo que ya lo había mencionado en alguna oportunidad, es que el mecanismo de ajuste incluya también el índice de costo de la construcción.
Yo no creo que solucione nada de esto, pero bueno, es algo que se está evaluando. Bien, o sea que haya una fórmula polinómica, ¿no? Donde ahora, corríjanme, porque estoy jugando con mi memoria. La fórmula actual es el RIPTE, ¿no? Los aumentos salariales, sí. ¿no? ¿Y qué otro? Y la inflación. Y la inflación. O sea, hace el aumento del salario de los registrados más la inflación, lo suma y lo divide por 2. Eso más o menos está dando 50 y pico, ¿no? Una cosa así. Sí, mes a mes se va. Sí. Mes a mes, o sea, claro, mes a mes según el mes que te toque la renovación, digamos, anual. Bien. Y no es el punto más cuestionado por la Federación de Inquilinos, ¿eh? Lo que no quieren ellos es que se reduzca el plazo, que si la actualización es anual y va a resultar así alta, pero que no le incluyan actualizaciones trimestrales o bimestrales, o semestrales, algunos, claro. Sí. Y por otra parte, lo que sí piden regular los valores el valor de entrada, porque son como preventivamente, ahora se hace todo preventivamente en materia de precio, preventivamente te cobran un valor altísimo para entrar. Entonces, bueno, pero eso tiene que ver con la inestabilidad de precios que genera la inflación. La inflación tiene que ver un con nivel de distorsión. Daniel, me parece que tiene que ver primero con el abuso de los que alquilan, más que la distorsión, porque la distorsión nos toca a todos. Claramente. Pero si tenés un valor actualizado, la distorsión ya la tenés resuelta. Ahora, también me gustaría que, ojalá, la gente entendiera y viera lo que está proponiendo Milei, que es la ley de la selva en el mercado sin ninguna ley de alquiler, y que el dueño de la propiedad haga lo que quiera, porque esto está proponiendo Milei. Dejemos de tratarlo como un loquito que dice pavadas, sino que dice barbaridades que están a favor de los sectores más concentrados y más poderosos económicamente y en contra de la gente. Digamos, esta es la traducción del proyecto Milei. Me parece que, digamos, esto también hay que remarcarlo, porque se escapa la discusión con una propuesta diciendo que no puede garpar, que se joda, que se quede en la calle. Digamos, este es el proyecto Milei. Lo mismo que cuando dice que no quiere Banco Central, es que no quiere que nadie controle a los bancos. Los bancos privados hagan lo que quieran sin ningún tipo de control. Digo, esto también, digamos, revela algunas cuestiones de la política que a veces pareciera que no nos animamos a plantear. No vaya a hacer cosas que por atacar a Milei ofendemos a algún banco, ¿no? Digo, esto me parece también que es parte del juego. Bueno, vamos cerrando con Nico. Contame un poco qué novedad tenés vos de lo que sucedió ayer en el almuerzo de los dirigentes del PRO, Nico. Exacto, almuerzo ahí en el Dorado, en Puerto Madero, en la Dársena Norte, un restaurante que pertenece al muchacho Sabor, ex embajador argentino en México y ex viceministro de Trabajo de la gestión de Mauricio Macri. Ezequiel Sabor, ¿no? Ezequiel Sabor, exactamente. Lindo nombre para dedicarte a la gastronomía, ¿no? Lindo, bien, lindo entonces, ¿qué pasó, Nico? Bueno, y allí entonces hubo empezaron a filtrarse algunas declaraciones después. Estuvimos buscando ayer en el transcurso de la tarde a ver qué se confirmaba de eso. Lo cierto es que Mauricio Macri, en los momentos que tomó la palabra, Dani, bajó línea contra la figura de Gerardo Morales, principalmente. Esto calienta un poco la interna de Juntos por el Cambio, en el sentido, y parece que esta fue la textual, que incluso algunos medios que suelen tener la primicia del sector del PRO y de Juntos por el Cambio difundieron, es que lo que dijo fue que no nos arrastre a su estrategia legislativa, ni la UCR ni Gerardo Morales. Esto tiene que ver principalmente con lo que fue la ley de producción de medicinal de cáñamo, ¿no? Y cannabis, que ahí es donde dice Macri que confirma el acuerdo entre Gerardo Morales y Sergio Massa, y lo que están diciendo es: no tenemos que apoyar ninguna teoría ni ninguna ley que ensanche las arcas del Estado y que también sume algún nuevo impuesto o burocracia. Eso fue una de las textuales que usó, parece, para desmarcarse, y en este sentido para bajar línea contra la figura de Gerardo Morales, algo que no compartió Horacio Rodríguez Larreta. No compartió esta postura, le dijo: no podemos quebrar y romper todo con nuestro principal socio. Y después, otro de los temas que salió también por lo bajo es que al margen de lo que vaya a tener que ver con la mesa nacional del PRO, ayer se juntó solamente el PRO, no Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Larreta están organizando encuentros periódicos, semanales,
para alinear estrategia entre ellos, algo que también preocupa al expresidente Mauricio Macri, Dani. Así que esos son algunos de los extractos que quedaron de la mesa del PRO de ayer. Y lo que está también generando bastante expectativa en cuanto a lo que es la alianza de Juntos por el Cambio es qué va a pasar con Elisa Carrió, que está evaluando, ¿no? Desde el entorno de ella nos cuentan que está evaluando, viendo desde afuera antes de tomar la próxima declaración que incline un poco la balanza. Muchas gracias, Nico. Bueno.